Moito obrigado, diputado Eduardo Bolsonaro. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de la Gaceta de la Iberosfera. Y la primera pregunta es obligada porque usted es uno de los grandes firmantes de la Carta de Madrid. ¿Por qué ha firmado la Carta de Madrid? Yo creo que además es una demostración de fuerza, porque la izquierda es muy bien organizada a nivel mundial y nosotros necesitamos hacer el mismo. Por veces se pasa que mirando la situación política de España, miro que se pasan las mismas cosas que se pasa en Brasil. La izquierda tiene un modus operandi similar, igual por todo lado. Entonces no hay necesidad de que, por ejemplo, en Brasil crucemos y pasemos por lo mismo que pasa los conservadores en España para que tengamos experiencias. Entonces, el mejor hacer es hacer este cambio y el Foro de Madrid es un sitio ideal para esto, para este cambio de ideas y de experiencias. Además, estamos en contacto con expertos no solo de España, pero de Italia, de Portugal, de Estados Unidos, de Colombia. Por todos lados hay personas que tienen el mismo pensamiento que nosotros. Por ejemplo, de no poner al delante este socialismo, que siempre termina con sistemas como la de Venezuela, con hambre, con perseguición, con muertes. Y esto no queremos nosotros. Nosotros queremos preservar la libertad y tener una democracia donde la persona haga aquello que piensa ser mejor para ella y no que necesite del Estado interviniendo en sus relaciones familiares, en su esfera privada. Usted es diputado, además de Sao Paulo, el Foro de Sao Paulo, que es donde todo comenzó para este socialismo, mal llamado socialismo del siglo XXI. Me gustaría saber desde su experiencia, porque usted ya es un diputado con una larga trayectoria, ¿cuál es la fórmula más eficaz para combatir la penetración de este narcocomunismo? Sobre todo, en concreto, ¿cuál es la fórmula brasileña? Aquí en Brasil, primero déjame hablar un poquito sobre el Foro de São Paulo. Se pasó que después de 1989, cuando se cayó el muro de Berlín, muchas personas pensaban que estaba acabado el comunismo. Pero en el año subsecuente, 1990, Lula, con sus amigos Fidel Castro y otros comunistas más, empezaron con el Foro de São Paulo. En menos de 10 años después, se empezaron a lograr los frutos de eso. En 1999 tenemos Chávez en Venezuela, después Evo Morales en Bolivia, tenemos Mujica en Uruguay, Lula da Silva en Brasil y así por adelante, Bachelet en Chile. Entonces se pasó un dominio de la izquierda. Y principalmente, ¿por qué? Porque al contrario de lo que se pasó en el inicio del siglo XX, en 1977, con la revolución bolchevique en Rusia, se pasa que ahora la izquierda toma el poder, tiene el poder por cuenta de una revolución cultural y no más por cuenta de la fuerza. Entonces la izquierda hace tiempo está entrando cada vez más fuerte en las universidades, en los medios de comunicación. Mira cómo es difícil para yo que estoy en Brasil, para ir a una emisora de televisión donde yo tenga una entrevista justa. Normalmente, si tiene la posibilidad de asistir los videos de Jair Bolsonaro en cuanto candidato, en cuanto diputado federal, siempre cuando iba en la televisión eran 3, 4, 5 contra él. Entonces, la prensa, hay un dominio escandaloso de la izquierda y esto no es ni saludable en un mundo democrático. Entonces, con este escenario es que estamos nosotros. En Brasil, ¿cómo se pasó para lograr el éxito de Jair Bolsonaro para presidente? Primero, la izquierda, ellos estaban involucrados en muchos escándalos de corrupción, muchos, billonarios, y siempre unidos. Por ejemplo, con plata del contribuyente, de los pagadores del impuesto de Brasil, construimos un puerto en Cuba, el llamado Puerto de Mariel. Pero ¿qué produce Cuba para justificar una inversión de casi $1 billón en la isla de Fidel Castro? Además, el subway, el metro de Caracas, una hidroeléctrica en Nicaragua, todo construido siempre por las mismas empresas
de Brasil, siempre utilizando plata de nuestro banco público llamado BNDES, que es el banco supuestamente para el desarrollo social. Esto todo empezó la Policía Federal a hacer una investigación y después se fue conocida como Operación Lava Jato. En inglés se llama Car Wash Operation. Y esto, las personas, este es solo uno de los escándalos de corrupción. Después de sucesivos escándalos de corrupción, después de mirar el presidente Lula y Dilma haciendo acciones junto a dictaduras como la de Cuba, como la de Maduro, y todo más, ataques contra la familia, con la ideología de género, en un país que es el país más católico del mundo, que es Brasil, una comunidad que es mayoritariamente conservadora en sus valores, las personas quedaronse enojadas. Y en este escenario empezó a aparecer un diputado que siempre fue un diputado isolado. Aquí en Brasil llamamos un diputado de bajo clero, que es Jair Bolsonaro, pero que no hablaba lo que las personas querían oír. Y si hablaba o que las personas querían hablar. Entonces la representatividad de Jair Bolsonaro se fue creciendo cada vez más. En 2014 se fue el diputado más votado de la provincia de Río de Janeiro. Y después, en 2018, después de muchos ataques de la prensa, después de los institutos de pesquisas, de busca, hablaron que no iría ni para una segunda vuelta, Bolsonaro finalmente los venció y pasó a ser el presidente. El problema es que es un presidente donde tenemos por décadas socialistas, nombrando socialistas para los sistemas judiciarios y para todos los puntos donde hay posibilidad. Entonces, estamos en Brasil en este momento luchando contra este dominio de izquierda en los medios de comunicaciones, cuando se habla en nombrar jueces para la Suprema Corte o para otras cortes de justicia. Entonces, ahí estamos nosotros ahora. Esto me lleva a una pregunta que quería hacerle después, pero yo creo que es el momento. Usted ha dicho, y yo creo que su partido también lo ha dicho, que solo tienen una oportunidad para hacer las cosas bien, porque si no volverá el socialismo. ¿Qué podemos esperar? ¿Se va a poder hacer? Yo creo que sí. Además, la izquierda en Brasil, después que se pasó la prisión de Lula da Silva, ellos quedaronse como que muy confusos. Ellos no consiguieron, no lograron suceso en hacer un sucesor, un otro líder para hacer una competición contra Jair Bolsonaro. Y Jair Bolsonaro está cada vez más popular. Una vez que tiene la máquina pública y está haciendo acciones gubernamentales, cosas que las personas siempre pidieron al Estado. Por ejemplo, una menor intervención del Estado en la vida de los empresarios, como reduciendo la burocracia, firmando acuerdos internacionales con países como Israel, Estados Unidos, y no más con Venezuela y Cuba, por ejemplo. Y además también se puede poner ahí el malo ejemplo que está se pasando en Argentina. Argentina está congelando los precios de productos básicos. Está dificultando la exportación de géneros alimenticios para que tengan comida en Argentina. Argentina está básicamente siguiendo mucho de lo que se pasó en Venezuela y nosotros tenemos miedo que se transforme en una nueva Venezuela. Ojalá que no, ojalá que yo esté errado, pero ahora estamos en una fase que en Argentina están cerrando empresas y veniendo para Brasil, donde hay más libertad económica, donde hay un gobierno que habla en liberalismo económico, que habla en privatizaciones. Entonces, yo creo que el pronóstico para 2022 es muy bueno, caso el presidente Jair Bolsonaro desee candidatarse para reelección. Pero, como nos enseña en Estados Unidos ahora, las elecciones es muy difícil de decir un pronóstico faltando 2 años para ellas. Entonces, pero yo creo que sí tendremos más 4 años de Jair Bolsonaro a partir de 2022. Fenomenal. Pareció, durante un instante dio la sensación, no durante un instante, durante estos años hemos estado hablando, acaba de mencionar a Argentina, y nos dio la sensación de que el socialcomunismo, el narcocomunismo estaba en retirada. Yo creo que la gente de América ya pedía ese fin del socialismo. Y sin embargo, usted mencionó a Argentina. Argentina fue primero, después España,
tenemos el caso de Chile muy reciente, ahora Bolivia por completo. Es decir, el socialismo ha vuelto a todos esos países. ¿Qué es lo que han hecho mal líderes en los que en un momento dado confiábamos, como Mauricio Macri o Sebastián Piñera o Mariano Rajoy también, por supuesto, o Yanín Áñez en Bolivia? ¿Y qué errores puede estar cometiendo, por ejemplo, ahora mismo el presidente de Colombia, Iván Duque? Yo creo que en general, hablando en general, yo creo que el malo que se pasó es que se pasó que la visión política de Piñera y de Macri se fue una visión equivocada sobre su enemigo. La izquierda no quiere debatir temas para poner adelante una sociedad saludar que respeta la individualidad de las personas. La izquierda quiere el poder, quiere el control. Y para hacer esto se van a hacer de todo, hasta corrupción, hasta asesinar reputaciones, hasta dar una cuchillada, como se pasó en mi padre, que durante las elecciones sufrió un atentado contra su vida con una cuchillada en su barriga, casi murió, y el tipo, el criminal que hizo esto, se fue un ex miembro del PSOL, Partido Socialismo y Libertad de Brasil. Entonces la izquierda es capaz de todo. El problema es que, por ejemplo, Macri, me hablan los argentinos que tengo contacto en Argentina, se fue muy moderado. Empezó intentando hablar con la izquierda, pasaron la idea de que no es radical, que es moderado, y con eso el tiempo se fue pasando, y cuando realmente del medio de su mandato adelante, cuando intentó poner ahí sí las medidas que necesitaba Argentina, no las consiguió más hacerlo. En cuanto que nosotros aquí en Brasil empezamos con la reforma de previdencia, que es un remedio amargo, un remedio que no hay dulce, pero es necesario para poner la economía en el camino cierto. Con la economía en el camino cierto, ahí se puede tener más tiempo y más energía para otras pautas, como por ejemplo la cuestión de las armas de fuego, para que no se deje pasar en Brasil más desarmamiento, la pauta de ser contra el aborto, de la defensa de la familia y todas esas pautas que son muy importantes para nosotros. Entonces yo creo que que se pasó en los países vecinos, se faltó un poco más, no de agresividad, pero de justicia, no me voy a hablar, está siendo grabado, de balls, Bien, hablando sí. en inglés. Sí, lo hemos entendido. Para poner adelante lo que sea necesario. La izquierda se va... Hay una frase muy famosa de la expresidente Dilma, aquí de Brasil. En un momento ella habló que para ganar una elección, la izquierda, el Partido de los Trabajadores, o ella, ellos hacen hasta el diablo. Es esto que hace la izquierda. Entonces la izquierda es un enemigo. Estamos hablando aquí, sí, de que hay fuerzas del bien y hay fuerzas del malo. Nosotros estamos hablando del bien y no tenemos que reducir, medir nuestras palabras cuando vamos a hablar estas cosas. Yo no busco un medio termo de las cosas. El cierto es el totalmente opuesto al errado. ¿Para qué me voy a buscar un medio termo? Hay una frase, para finalizar, del filósofo brasileño, el profesor brasileño que vive en Estados Unidos, llamado Olavo de Carvalho, que es muy buena, que habla así: moderación en la defensa de la verdad es servicio prestado a la mentira. Entonces, tiene que ser nuestro farol. Hay otra frase, a mí me gusta también una frase mucho del pensador austríaco de Curtis Jarvin, que dice que la moderación es la ausencia de pensamiento. Eso está... Bueno, también. Es buena también. Hasta hoy, hablando de lo que acaba de decir, hay 4 grandes líderes en el mundo, por así decirlo, señalados por su lucha contra la corrupción, contra el narcosocialismo. Sería pues Víctor Orbán, por ejemplo, en Hungría, el polaco Duda, el presidente Trump y el presidente Bolsonaro. Ya hemos visto en los últimos días, semanas, incluso meses, lo que los medios de comunicación pueden hacer y han hecho con Donald Trump. La siguiente pieza a cobrar, porque Víctor Orbán ha revalidado
y duda también es reciente, la siguiente víctima empieza a cobrar va a ser el presidente Bolsonaro, de los 4 grandes líderes del mundo que están en esta lucha. Lo que yo me pregunto es si hay motivos para la preocupación. Es decir, ¿qué esperan ustedes de ese combate que les van a hacer los medios, sobre todo? Sí, Hungría me gusta mucho porque Víctor Orbán consiguió, ¿cómo puedo hablar? Consiguió muy bien poner adelante este tema sobre la prensa. La prensa es fundamental. Miro que está se pasando. Si en Estados Unidos no tuviera un Fox News, un One o algo así, si ellos tuviesen el control de Internet, nosotros aquí nunca saberíamos qué está se pasando en Estados Unidos. Y ahí hablo específicamente de las sospechas cada vez más fuertes de fraudes. Es un tema, ok, que la justicia de Estados Unidos se va a decidir. Yo no tengo nada con esto, pero se muestra la importancia de la prensa. Y la prensa hay una dominación de la izquierda. Muchas de las veces nosotros conservadores solo tenemos voz en medios disponibles en la Internet. Y es por eso que aquí en Brasil, uno de los grandes debates que tenemos es sobre la Internet. Hay una comisión parlamentar de inquérito que hace investigaciones sobre fake news. Intentan decir que el Jair Bolsonaro se fue electo en 2018 utilizando de fake news. Es como que la izquierda estuviera intentando una tercera vuelta. Algo increíble e inimaginable cuando nosotros tenemos más que un montón de ejemplos de grandes medios de comunicación haciendo fake news contra el presidente Jair Bolsonaro y contra los conservadores. Aquí en Brasil tuvimos un poco más de que 8 conservadores que se fueron para la prisión por cuenta de tuitar, básicamente. Cosas inimaginables, porque cada vez más en Brasil hay una ola que intenta poner fuera de las prisiones los criminales, en cuanto que personas que están en la Internet por cuenta de tweets empiezan una investigación y hasta una prisión por orden de un ministro de la Suprema Corte Federal, el más alto nivel de la justicia de Brasil. Entonces, volviendo para el tema de la prensa, necesitamos prensas conservadoras, porque audiencia hay mucha audiencia. Las personas están enojadas de esto que se pasa en grandes medios de comunicaciones, porque se nota muy fácilmente la mentira que están hablando. Y cuando nosotros nos vamos a Internet y probamos que están mintiendo, ahí el crédito de estos grandes grupos se va muy abajo. Es fácil perceber esto, es fácil de mirar esto cuando se nota perfiles en Twitter, Instagram o Facebook que hacen mucho más suceso do que grandes grupos de comunicación, como es el Grupo Globo en Brasil. Un perfil cualquier de una persona que tiene más curtidas y más retweets do que todo aparato de una emisora de televisión que es la 4ª mejor del mundo. Entonces necesitamos de más prensa conservadora y garantir que la Internet siga libre. Esto no es tarea fácil, pero ahí estamos nosotros también. ¿Usted qué cree que se debe ese trato de favor que le está haciendo, por ejemplo, en medios, en principio, progresistas, moderados, como El País, por ejemplo, ese trato de favor o ese lavado de imagen que están haciendo del expresidente Lula da Silva? Sí, ellos quieren, aquí en Brasil, la Suprema Corte se va... A ver, un hacker invadió el celular del juez Sergio Moro y otros miembros del Ministerio Público, que aquí en Brasil el Ministerio Público son los que hacen las acusaciones del crimen, de crimen. Entonces, hackers ingresaron ilegalmente en los celulares de este grupo que investigó y condenó al expresidente Lula. Y ahora, con base en estas informaciones de este hacker, hay una acción en la Suprema Corte de Brasil para intentar limpiar el nombre de Lula, porque alegando que se fue como injusticiado, como se fue víctima de un conluyo, de una armación entre miembros del Ministerio Público y el juez Sergio Moro. Si esto se pasa, Lula se puede concurrir en las próximas elecciones, en 2022.
Yo no tengo miedo de esto. Yo creo que sería hasta bueno para de una vez por todas poner abajo la izquierda. Pero el senso de justicia tiene que estar arriba de este senso político. Yo no sé cómo se va a hacer este juicio en la Suprema Corte de Brasil, pero sí la izquierda aquí está intentando hacer este tipo de cosas. Cuando en la realidad Lula se fue el mentor del mejor escándalo de corrupción que se pasó en Brasil, que se fue el Petrolão. Y también durante su gobierno se pasó luego en los primeros años un escándalo llamado Mensalón, que se fue un pago mensal a los diputados y senadores para que aprobasen todas las propuestas del gobierno de Lula, de los partidos de los trabajadores en Brasil. Entonces, Lula y corrupción son como que para nosotros es indisociable, pero seguramente a la izquierda, a ellos no importa la verdad, no importa la honestidad, importa reescribir la historia como desea y ahí tentar una vez más llegar al poder mintiendo para la población. ¿Cree usted que a Lula da Silva le estén blanqueando, por ejemplo, en el país, porque no han encontrado, como ha dicho antes, un nuevo líder para la izquierda brasileña o están simplemente pagando los favores recibidos? Yo creo que un poco de cada. Ellos no tuvieron condiciones de crear un nuevo líder. No hay espacio. A la izquierda, o que se pasó en Brasil, los escándalos de corrupción, la mala economía y todo eso, la intervención en la economía, más burocracia, está junto con dictadura, ideología de género, ataque a la familia, todo eso desgastó mucho a la izquierda. La izquierda subestimó el pueblo, las personas. Y además, cuando vino la internet muy libre, ahí está un componente que la izquierda no conseguiría, no pensara que se pudiese ser tan fuera de sus planos. Entonces yo creo que esto que está pasando, pero igual ellos van a intentar hacer de Lula nuevamente un candidato presidencial, porque no tiene otro líder, y igual también porque Lula ya se fue presidente, ya sabe cómo las cosas funcionan en Brasil. Y nosotros estamos al otro lado luchando contra ese sistema de corrupción que se va a pasar mucho tiempo para consertar a todo eso. No se va a hacer Jair Bolsonaro en 4 años solo, que se va a hacer todo necesario. Y en esa lucha que están manteniendo, si finalmente, no lo sabemos todavía porque hay un proceso judicial largo, el presidente de los Estados Unidos hubiera un relevo y fuera Joe Biden, ¿qué puede esperar Brasil de los Estados Unidos en la lucha por la causa de la libertad y contra el socialismo? Todo lo que vamos a hablar ahora son pronósticos. Como hablo yo aquí, futurología. Sí. Porque está en abierto. Tal vez Trump consiga reverter y se conseguir comprobar las fraudes, es vencer en las provincias que necesita, se va a seguir siendo el presidente. En este momento las relaciones entre Estados Unidos y Brasil son las mejores posibles, seguramente por cuenta del trato Trump-Bolsonaro. Pero si viene Biden, seguramente vamos a intentar poner adelante la mejor relación posible entre nuestros países, porque además es una relación histórica. Solo para citar algunos ejemplos, Estados Unidos se fue el primer país a reconocer la independencia de Brasil en el año de 1824. Estados Unidos se fue el destino del primer jefe de Estado de Brasil, don Pedro II, al exterior. Igual también fue el primer país que recibió una embajada de Brasil en 1905. Entonces tenemos una relación fuerte, madura, y creo que hay muchos puntos para seguir poniendo adelante. Pero seguramente con Trump, para nosotros aquí es el mejor del mundo, y además Trump hace un fuerte combate para la preservación de las libertades, como por ejemplo la segunda enmienda de Estados Unidos, que garante el acceso de los americanos a las armas y hasta el derecho de formar milicias contra una eventual dictadura. En cuanto que los demócratas no hablan tanto, no rechazan, por ejemplo, lo que hacen el grupo Black Lives Matter,
que pone fuego, que causan daños y destrucción en las calles, por ejemplo. Y igual también cuando se mira para lo que fue el gobierno Obama de los demócratas, solo para nos quedarnos en un ejemplo, el acuerdo nuclear con Irán se fue muy malo. Entonces se puede pensar, no sé, pero se puede pensar en una política más moderada con la narcodictadura de Maduro, con la dictadura cubana. Y este tipo de política, en mi visión personal, Eduardo Bolsonaro, yo creo que no es de las mejores. Pero, como hablé, estoy haciendo aquí un ejercicio de futurología. O qué se va a pasar, no sé. Ya ha habido, volviendo un momentito a la Carta de Madrid, 2 preguntas más y terminamos. Volviendo a la Carta de Madrid, ya ha habido una respuesta por parte de esta izquierda con la Declaración de la Paz, que han firmado gente tan poco sospechosa de ser amigos de la libertad como Evo Morales o Rafael Correa, que está fugado en Holanda. Ellos hacen la Declaración de la Paz y señalan 2 enemigos básicos, que es la ultraderecha, que no sabemos exactamente cuál es, y los medios de comunicación de la ultraderecha. Eso nos tiene que llevar a una reflexión en los firmantes de la Carta de Madrid. Pero esto es bueno, ya estamos incomodando a ellos. Esto es muy bueno. Yo recibo como un elogio que este tipo de personas, Rafael Correa, condenado, fugitivo de la justicia, Evo Morales, el otro que salió corriendo de Bolivia después de hacer unas elecciones fraudadas y además no respetando un plebiscito de las personas de Bolivia que hablaron que no querían un mandato más de Evo Morales, y aún así él terminó como concurriendo a la presidencia. Entonces yo miro con mucha satisfacción y yo tengo que agradecer al liderazgo de Santiago Abascal y del partido Vox. Nos encontramos en CPEC, en Washington, Estados Unidos, en febrero de este año. Se fue muy productivo. Yo tenía la expectativa de ir a España en junio para participar de algunos eventos del Vox. Infelizmente la pandemia no nos permitió hacer este evento, pero seguramente creo que en algunos meses más, en 2021, vamos a hacerlo y quedarnos juntos contra este tipo de personas. Si te va en Venezuela o en Ecuador, como dijo Rafael Correa, o en Bolivia, se mira que las libertades, la libertad religiosa, la libertad de expresiones, cómo anda el narcotráfico ahí fuerte, fortalecido, se van a ver rápidamente que este no es el mundo que queremos nosotros. La última pregunta ya. En su opinión, ¿cuál es la mayor contribución que ha hecho la presidencia de Jair Bolsonaro en la lucha contra el socialismo y lo que acaba de decir usted, contra el narcotráfico que lo financia? En Brasil, en 2019, la Policía Federal y también la Policía Rodoviaria Federal lograron récords en la aprehensión de diversas drogas, cocaína, maconha, todo eso. En 2020 vamos a duplicar esto, 2 veces más, el doble. Entonces mira que en Brasil nunca tuvimos una guerra contra las drogas. Esta es la primera vez que Brasil está experimentando una real guerra contra las drogas, porque tiene un jefe, un presidente que da libertad para sus policiales, para que realmente puedan hacer un combate contra los narcotraficantes. Segundo, el presidente Jair Bolsonaro está extraditando e enviando de vuelta, por ejemplo, a Italia, el asesino convicto, confirmado, condenado de 4 asesinatos, que es Cesare Battisti, que tenía una vida mucho buena en Brasil, pero cuando llegó Bolsonaro al poder, él se fue para Bolivia y Bolivia lo prendió e envió para Italia. Cesare Battisti, el terrorista italiano que es miembro del PAC, Proletarios Armados para el Comunismo, tenía una vida tranquila en Brasil porque los expresidentes Lula y Dilma le garantiran esta vida aquí, diciendo que es como que un perseguido de la justicia italiana, una víctima de un sistema político y no un criminal que asesinó 4 personas, una de ellas un padre delante de su hijo. Entonces eso se muestra cómo el presidente Bolsonaro está combatiendo el comunismo, el socialismo. Se juega duro contra la narcodictadura de Evo Morales, apoya a las medidas, las sanciones de Estados Unidos. Además también
garante a las personas el acceso a las armas de fuego. Aún son muy caras, hay una tributación muy fuerte, pero el presidente Bolsonaro ahora permite que las personas tengan sus armas en casa, cosa que no se pasaba en los gobiernos anteriores. Entonces es así que se va garantiendo la libertad, dando más poder a las personas y no más poder al Estado. Diputado, muchísimas gracias, de verdad, en nombre de la Gaceta de la Iberosfera y de la Fundación Disenso por esta entrevista y por el placer de esta charla, de verdad. Mucho gusto, mi placer, siempre a las órdenes. Estoy encantado que está se pasando en España con el trabajo de Vox. Sigo a Santiago Abascal y a Herman Tesch en las redes sociales. Y siempre que miro un post, un tweet o que nos hablamos por WhatsApp, para mí es un placer y estoy siempre de acuerdo. Vida longa al Foro de Madrid. Muchísimas gracias y muito obrigado. Chao, chao. Obrigado. Muchas gracias.